Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí se escucha el sonido de los queltehue, de las bandurrias, será nostalgia del sur, no sé. También que se escuche bien firme la pisada de mis pies sobre las hojas. No hay nada más hermoso que pisar las hojas del otoño. Estamos esperando que haya más hojas del otoño, que se acumulen las hojas de los liquidámbares en las calles de la ciudad. Porque el otoño ya comenzó. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero a ver, oficialmente el otoño comenzó el viernes pasado a las 11:46 horas. Yo no sé cómo fijan esa hora tan precisa. Esta estación tan importante que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver, primero que nada, con el fenómeno que el día y la noche tienen la misma duración. Y es ahí cuando empieza el hito oficial del otoño y de la primavera en el otro hemisferio. Bueno, el T.S. Eliot, el poeta al que yo hablaba al comienzo, tiene un poema que se llama La tierra baldía, que pasa diciendo: abril es el mes más cruel, pero se refiere a la primavera, curiosamente. Aquí en otoño no sé lo que habría que decir. Habría que leer un poema hermoso de Neruda sobre el otoño. Y sobre todo, pienso yo que el otoño es una oportunidad. A mí siempre me ha gustado de que las hojas se acumulen, no se las saquen al tiro de la ciudad. Hace años escribí un manifiesto del otoño porque una vecina se encargaba de barrer meticulosamente todas las hojas, y es bello ver la superficie de las calles, que los niños se tiren en las hojas, en fin, que jueguen con las hojas, vivir y por lo menos conectarse en algo a esta estación que tiene que ver con declinar, que tiene que ver con envejecer, tiene que ver con muchas cosas del otoño. Hay un tema muy hermoso de Led Zeppelin, Rumble On, que dice: las hojas están cayendo, otoño, a pesar que partió ya la semana pasada. Pero algo empieza a pasar en nosotros mismos con el otoño. Estamos vinculados con la tierra, con el clima, más de lo que creemos. Nuestros estados anímicos, incluso los estados anímicos colectivos, diría yo, tienen que ver con los cambios de estación. Hoy día vamos a caminar y conversar en el jardín sobre un conjunto de actividades muy interesantes siempre que se desarrollan en el Centro de Estudios Públicos. A lo mejor muchos no lo saben, pero el CEP tiene una cartelera cultural y una cartelera de conversaciones siempre tremendamente interesante. Al que ande buscando en la ciudad de Santiago conversaciones interesantes, presentaciones interesantes, tiene que ir a estos ciclos del CEP. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, una antigua, no voy a decir vieja porque suena feo, una antigua amiga del jardín, una habitué del jardín, muy querida por este jardinero, Javiera Parada, que es la directora de Asuntos Culturales del CEP. Ustedes ya la conocen, es actriz, gestora cultural, siempre muy inquieta, como tiene que ser, o sea, vital. Querida Javiera, qué gusto de tenerte aquí en el jardín en otoño. Querido Cristian, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo no venía a tu jardín y la verdad es que sí, pues a mí el otoño es mi estación favorita. Si tuviera que elegir alguna. Es la mía también. Los colores ocres, los sonidos, y que uno empieza a guardarse de esa energía que un poco desbordante que comienza en la primavera y explota en verano. Es el momento en guardarse y comenzar a recuperarse y estar como en lo íntimo. A mí me gusta mucho, así que un placer visitarte en tu jardín en otoño. Con el otoño empezando. La próxima vez que venga espero en otoño también tener más hojas todavía, para que juguemos y nos tiremos hojas. Bueno, el otoño, una estación que empieza a ser de repliegue, como lo va a hacer también el invierno, es más repliegue todavía hacia adentro, y es la oportunidad también de participar de actividades que tienen que ver con la reflexión y con la búsqueda. Y ustedes están organizando
vamos a hablar de un primer encuentro muy interesante que van a tener en la mañana, el miércoles 25 a las 18:30 horas en el CEP, en Sotero Sanz, aquí en Providencia, Sotero Sanz 162. Una actividad que tiene que ver con la arquitectura y que tiene como título El otro arquitecto, otra forma de construir. Cuéntanos un poco en qué consiste, cuál es el contexto de esta actividad de mañana. Bueno, esta actividad es el cierre de un ciclo que dedicamos a la arquitectura en noviembre del año pasado, con Matías Klotz, con Baukunst Academy, con la Fundación Frágil de el recién galardonado gran Smiljan Radić y el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hasta se puede ver aún la exposición que tiene la Fundación Frágil, que se llama Tiras de Prueba. La fui a ver, estupenda, fui a verla con un hijo mío que está estudiando arquitectura y fascinante todo es maravilloso, el material, ¿no? que hay ahí. Que es sobre proyectos utópicos, arquitectónicos, sí, urbanos. Bueno, hicimos este ciclo. Y ahora que está cerrando, juntos invitamos con la Fundación de Arquitectura Frágil y el Museo Nacional de Bellas Artes a Giovanna Borassi, que es la directora, curadora del Canadian Center for Architecture, que es una institución que se dedica a la arquitectura, pero es un híbrido. Era un archivo, pero es un archivo vivo de alguna manera. ¿Ya? Y era, bueno, no es un museo, pero hacen exposiciones, actividades públicas, y el archivo está trabajado como un material vivo, y desde ese centro, lo que Giovanna con su trabajo ha buscado, desde antes incluso de estar ahí, es poder relacionar las discusiones sobre arquitectura y urbanismo con los grandes temas de nuestra sociedad. Qué interesante eso, que la arquitectura esté en una conversación con lo que está pasando en la ciudad, con lo que está pasando en la polis, en la política, en el sentido más amplio. En fin, en la cultura, la arquitectura es más que arquitectura, por decirlo así. Totalmente, con el medio ambiente, con las nuevas formas tecnológicas, con los nuevos pensamientos, ¿no? Y tiene yo conocí este lugar porque yo no sé si tú has tenido la ocasión de hablar con Ariel Florencia Richard, que escribió un libro maravilloso sobre Mata Clark. Sí, sí sé cuál es ese libro. Ella sí, fue a este lugar, al Canadian Center for Architecture, para buscar información sobre la obra de Mata Clark que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes en los 70. Estaba haciendo una investigación sobre eso. Y allá tuvo acceso a los archivos de Mata Clark y terminó escribiendo ese libro maravilloso. Entonces, cuando Smiljan nos propuso que trajéramos a Giovanna Borassi, nosotros dijimos inmediatamente que sí, y bueno, vamos a tener la suerte de poder contar con Smiljan Radić, que es nuestro segundo premio Pritzker. Los dioses me acompañan porque el primero, que fue Alejandro Aravena, yo estaba en Nueva York como agregada cultural, y ahora que le tocó a Smiljan, tenía este programa ya funcionando. Es decir, se cruza tu destino con el de la arquitectura chilena. Y además va a estar Enrique Walker, que es un arquitecto y académico, a quien yo también conocí en Nueva York porque en esa época trabajaba en Columbia, que sabe mucho de arquitectura, y van a conversar sobre el proyecto del Canadian Center, sobre la exposición y sobre cómo la arquitectura se mezcla con otros temas y conversa para ofrecernos otras maneras de pensar, de alguna manera. Me parece muy bien. La arquitectura es mucho más que lo que aparece en un suplemento que muestra casas y revistas, casas, obras de arquitectura. Es mucho más la arquitectura. Absolutamente. Y eso debería ser parte como de la cultura mínima del habitante de una ciudad. Conocer su arquitectura, conocer su arquitecto, la historia de la arquitectura, etcétera. Antes de llegar a ¿qué otras actividades tuvieron? Tú dijiste que esto cerraba toda una reflexión. ¿Qué cosas interesantes aparecieron en esas conversaciones y encuentros que tuvieron en el CEP? Tuvimos, de la mano del Baukunst Academy y Matías Klotz, tuvimos 3 charlas sobre la modernidad, en que ellos analizaron el movimiento moderno en la arquitectura. Pasamos por Mies van der Rohe, luego vimos la relación de la arquitectura moderna con las vanguardias artísticas. Fue muy interesante. La Baukunst Academy tiene como un formato en que ellos hacen paseos por ciudades o regiones, Berlín, Buenos Aires, Chiloé, contando sobre la arquitectura. Y ese formato lo metimos al CEP. Y con la Fundación de Arquitectura Frágil y el Museo Nacional de Bellas Artes, invitamos a una pareja que se llama Becca Lemoine, que son arquitectos y cineastas, y ellos hacen películas sobre arquitectura. Qué interesante ese cruce entre cine y arquitectura. Precioso. Además que tienen mucho sentido del humor. ¿Cómo se llaman ellos? Lo voy a anotar. Becca Lemoine.
Ya. Y ellos hacen películas sobre arquitectos, edificios, pero como sin caer en una cuestión academicista, sino que con una mirada muy particular y yo te diría con bastante humor, muy original. Entonces los trajimos, mostramos una película sobre un arquitecto japonés. Tú sabes que yo he aprendido todo esto ahora último, pero la arquitectura japonesa tuvo mucha influencia en la arquitectura chilena a partir de los años 80 más o menos. Y bueno, entonces pasamos esta película y luego tuvimos una conversación con ellos muy entretenida. Y en Chile tenemos gran arquitectura, O sea, sólida arquitectura, grandes arquitectos. Así como se ha dicho, tenemos grandes poetas. Bueno, ya tenemos 2 Nobel y tenemos 2 premios Pritzker, ¿no es cierto? Eso dice algo de nuestra cultura. La arquitectura es una dimensión importante en la cultura chilena, diría yo. por supuesto, y somos reconocidos mundialmente. Yo cuando era agregada cultural, aparte de nuestro cielo y la astronomía y el cine, otra cosa que provocaba mucho interés era la arquitectura, y a mí me ha tocado recibir a muchos arquitectos jóvenes, más jóvenes que nosotros, que están saliendo de la universidad y vienen a hacer residencias con arquitectos acá, y como tú dices, son decenas los arquitectos que son seguidos en el mundo. Nosotros tenemos unas estrellas como Alejandro Aravena, Smiljan Radic, está Matías Klotz, bueno, la Cecilia Apuga, y muchos, pero también hay más jóvenes que quizás no son tan famosos, que afuera son muy conocidos. Oye, por ejemplo, pienso en algo más antiguo, pero que fue la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Bueno, que maravilloso. fue una forma original de fundar una escuela de arquitectura desde la poesía, o con el cruce de poesía Godofredo Yomi y Alberto Cruz, Es que también precioso. es muy seguida y estudiada afuera, muy original, ¿no? Es un encuentro, ¿no?, del arte, la poesía, y que ellos utilizan este concepto de la travesía. Exactamente, Eso es una la cuestión travesía. súper original que la vienen a ver estudiantes de arquitectura de todo el mundo. Y tenemos excelencia y belleza y originalidad, y por fin yo creo que se comienza a instalar esto, que la arquitectura es parte de la cultura, ¿no? Es como cómo construimos nuestras relaciones sociales, culturales al final. Desde luego. Y la arquitectura también es una forma de pensamiento. O sea, hay pensamiento en la arquitectura. Hay, bueno, está la relación con el territorio, está la relación, todas estas cosas que hemos ido enumerando, estos cruces, estas dimensiones, con el cine, en fin. Desde la arquitectura nacen muchas posibilidades. Incluso el que va a estudiar arquitectura, hay cineastas que han sido grandes arquitectos. Artistas visuales. Artistas visuales que han sido Alfredo arquitectos. Yard, yo creo que estudió Alfredo Yard, arquitectura. por ejemplo. Bueno, y además tenemos este programa del MoMA, que lo dirige Janet Plaut, que vienen una vez al año y hacen como proyectos efímeros. O sea, está todo pasando con la arquitectura, y a mí me alegra mucho que desde el mundo de la cultura, desde el mundo intelectual, hayamos asumido que la arquitectura y el urbanismo es parte de lo que nos concierne. Bueno, entonces reiteramos la invitación mañana, miércoles 25 a las 18:30 en el CEP Sotero Sanz 162 Providencia. No es necesario ser arquitecto. Para nada. Esto no es una conversación para arquitectos. No. Enrique Walker nos felicitó un poco por eso, porque sale de la cuestión académica y de los expertos, y hay un momento siempre al final que el público puede hacer preguntas y se producen conversaciones muy interesantes. A veces los no expertos tenemos unas dudas que abren conversaciones originales. Desde luego, no hay que tener vergüenza de hacer preguntas. Para nada. Si alguien no alcanza a llegar, lo puede ver en YouTube mañana a las 18:30. ¿Ah? Lo puede ver, vía como streaming. Claro, hay streaming por si alguien por la hora del taco no alcanza o tiene que estar con los niños, lo puede ver por streaming. Javiera, cuéntanos un poco más qué es lo que está haciendo CEP y qué va a hacer este año CEP en su cartelera o programación cultural. ¿Qué es lo que viene? Primero yo te traje un regalo que es pero qué Tras lindo, las un libro. huellas de Vargas Llosa, de David Gallagher. Pero le tengo gran estima y admiración a David Gallagher. O sea, desde mira, luego. si además te gusta Vargas Llosa, es una delicia de libro, se lee rapidísimo y hay conversaciones antiguas, o sea, de hace muchos años, cuando ellos se encontraron en Londres. Es un libro delicioso que además se puede encontrar en librerías por si alguien lo quiere buscar. Y Gallagher, bueno, es un erudito de la literatura, es realmente muy entretenido. David Gallagher es además columnista del Mercurio, estudió en la Universidad Oxford, ha sido profesor de literatura latinoamericana en Estados Unidos, ha publicado libros
es un gran, ¿cómo explicarlo? Una especie de pensador libre, de crítico, etcétera, y amigo de Vargas Llosa. Claro, por lo tanto, yo me enteré en ese libro que él estuvo a cargo del Departamento de Literatura Latinoamericana, Sí. y ahí se relacionó con buena parte del boom. Gracias a la conversación que él tuvo con este escritor Vázquez colombiano, yo me empecé a leer hace poco Los Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, que es una del gran maravilla, escritor cubano. una maravilla de novela. Maravillosa novela. Así que, recomiendo mucho ese libro. Espérate, esto se va a lanzar. Se lanzó hace algunos meses. Se lanzó hace algunos sí. meses y ya está en librería. Está en librería Tras las porque huellas de Vargas Llosa de Vigar, editado por el CEP. es una coeditado con el Fondo de Cultura Económica, y eso es lo que permite que llegue a las librerías. Bueno, en junio vamos a tener un ciclo de cine dedicado a Stanley Kubrick. Al gran maestro. Al gran maestro. Qué notable. No, es que... Eso sí que no hay que perdérselo. Es que, mira... Dame las fechas. Son los lunes, creo que es el lunes 1, lunes 8 y lunes 15. Creo que junio. Junio. Y eso lo hacemos de la mano de René Naranjo, que Crítico de cine. sabe muchísimo. Mucho, cinéfilo, cinépata, etcétera. Entonces también ahí se genera como un cine club donde viene gente de Viña del Mar, jóvenes, gente más mayor, y se arman unas conversaciones súper interesantes, y hemos ampliado nuestra pantalla. Nuestra infraestructura audiovisual ha mejorado ya desde un el cine, año pasado. ya tienen un cine. Así que quedan además que en junio, que ya es invierno, perfecto para ir al cine. exquisito. Ir a ver a Kubrick, No, ir a ver maravilloso. las películas que a lo mejor uno no ha visto. No sé si tienen la cartelera o... No, te la voy a mandar apenas la tengamos. Es tal vez uno de los de los grandes narradores del siglo XX, diría yo, Stanley Kubrick. Es un genio. Impresionante. Toda película que hizo él abre algo, crea algo que va a marcar la historia del cine después. Y se adelanta muchos temas y discusiones y conversaciones. O sea, 2001 y la fui a ver. inteligencia artificial. Eso es, la escena final, no vamos a spoilear la que no la has visto, pero lo que pasa al final de la película es un adelanto de lo que hoy día está discutiendo sobre los peligros de la inteligencia artificial. Esa película yo la fui a ver a Javiera cuando yo era chico, al Cine Santa Lucía, Wow, que en se el anunciaba en Super Cinerama. Kid Panorama, ¿no es cierto? Y no entré sin saber a dónde iba, y me acuerdo que fue una conmoción. Es decir, realmente la experiencia de esa película me produjo una conmoción que no olvidé nunca más. ¿No? Y la he vuelto a ver con mis hijos. Es una película... Es maravillosa. Ojalá que la puedan pasar esa película y comentarla. Mi abuela la tenía en VHS o en beta, y cada cierto tiempo la veíamos en los años 80, así en la casa ya. Y la última película de Stanley Kubrick, que sucede en Nueva York, y que tiene que ver también con un viaje y un descenso. Se me fue el título ahora, pero... Esa es... con los ojos bien cerrados. Sí, con... Es wow. impresionante. Wow. Impresionante. Wow. Ahora que ha pasado lo de Epstein, me acordé de esa película, las fiestas de Epstein, estas fiestas secretas, este descenso. Una película sobre el eros, pero también sobre el poder. En fin, es una película muy potente, Sí, la despedida de Stanley Kubrick. Y murió poco después. Sí. Sí, bueno, tiene un montón de películas. Yo hace algunos años descubrí Larry... ¿Cómo se llama? Larry Flynn. Así. Que es una película como de época. Barry Lyndon. Barry Lyndon, es una película. Es como de época y dura además 3 horas y media. 4 horas. Pero es una maravilla. Es una delicia en esa términos película. sensoriales, Sí, en términos es de... increíble. Ya, un cine... Ya, el ciclo de cine. Luego, en julio vamos a hacer la segunda edición del ciclo Procesos Creativos, que comenzó el año pasado, Ya. y en el cual invitamos a directores, directoras, dramaturgos, compañías de teatro a mostrar sus procesos de creación. ¿Cómo hacen las obras? ¿Cómo piensan? ¿Cómo? El taller se abre ahí. Exactamente. Taller Y este año vamos a tener a Luis Guenel, Ya. que es un director, gestor cultural del sur de Chile, de Punta Arenas, que hacía un festival que se llamaba Cielos del Infinito, que ahora está haciendo un proyecto que se llama Ventana Sur, muy interesante. Mira, qué interesante. Vamos Bueno. a tener a Cristian Planas, que es uno de mis directores favoritos. Tiene una cabeza muy retorcida. En persona parece muy normal, pero luego ves sus obras y dices, ¿qué tiene este hombre en la cabeza? Ya. Y va a estar la Emilia Noguera,
que está haciendo un trabajo muy interesante con el Ictus y con otras compañías, ha estado en el Teatro Soco, que está con una dramaturgia muy interesante, pero además está dirigiendo y vamos a poder ver lo que están haciendo ellos tres. A quien ama el teatro, yo también lo amo y puede ir a estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamarlas? Son como aperturas de proceso, le llamamos nosotros, o work in progress, ahí ¿no? como que muestran sus secretos los dramaturgos, los actores, cómo hacen la obra, eso es bonito. Es súper bonito y es interesante porque uno se da cuenta que trabajan de distinta manera. Hay gente que trabaja a partir del texto. Tiene distintas metodologías. Exacto. Javiera, bueno, hay mucha actividad en el CEP. Por supuesto que detrás de todo esto está la creatividad, la gestión y el entusiasmo de Javiera Parada. Y de todo el equipo del CEP, del equipo de está comunicaciones que lo dirige la Maca Lescornet, de la gente de administración, de Leonidas Montes, que es el director y que nos deja hacer todas estas locuras. Desde luego. Qué suerte tener un jefe así, Sí, lo mejor. Que te permite crear, que te permite abrir nuevos caminos como los que se están abriendo aquí. Muchas gracias, Javiera, por haber venido al jardín. Te quiero compartir contigo que en un día como hoy fallecía, pero en 1905, el escritor Julio Verne. Julio Verne es un escritor que todavía sigue conquistando lectores. Y me llama la atención que se sigan reeditando los libros de Julio Verne. Uno podría decir que son libros medios anticuados del siglo XIX. Escritor, poeta, dramaturgo. Se dice que uno de los grandes innovadores del género de ciencia ficción y de aventura. Su padre quería que fuera abogado, es la típica historia, estudia derecho, pero la literatura lo tira, lo llama, y a los 11 años, esta historia es muy bonita, en 1839, se escapó para ser grumete en un mercante que viajaba a la India. ¿Y por qué quería ir a la India, Julio Verne? Para comprar un collar de perlas para su prima Caroline. ¡Wow! Caroline, era un seductor. Que era su amor. Pero su padre lo sorprendió y lo bajó del barco. Julio Verne va a tener muchos viajes en barco, el mar, las aventuras, las historias que llegan de ahí lo van a entusiasmar. Y va a escribir estos libros que ya son clásicos de la imaginación y que a pesar de que, claro, han habido avances técnicos hacia ciencia ficción, se anticipa, siguen siendo libros leíbles, libros interesantes, entretenidos. 20.000 leguas de viaje submarino, el famoso Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Strogonoff, El faro del fin del mundo. Él se iba a encerrar a la biblioteca en París, pasaba horas para documentarse científicamente y dar base a sus novelas. En una carta que le escribe a su madre dice: trabajo de la mañana a la noche sin parar. El estómago no sigue bien, y habla de los tirones que tenía en la espalda. Bueno, tuvo muchos problemas de salud por leer tanto y estar encerrado muchas veces en la biblioteca cuando no estaba viajando en barco. Y su última novela, que se publicó póstumamente, no la dejó publicar el editor porque era muy pesimista, pero aquí hay como un adelanto de nuestro tiempo. Se llama París en el siglo XX, 1863 fue publicada, y es la historia de un joven que vive en un mirador de un rascacielos de cristal, en un tiempo de trenes de alta velocidad, de automóviles de gas y una red mundial de comunicación. ¡Wow! Pero no logra encontrar la felicidad y la novela tiene un destino trágico. Esa novela hay que releérsela, París en el siglo XX. ¡Wow! Recordamos a Julio Verne, gran escritor que ha poblado la imaginación y el imaginario de tantas generaciones con un tema de David Bowie, Space Oddity. Control de tierra a Major Tom. Con eso nos vamos a la pausa. Gracias, Javiera. Chao, los espero mañana en el CEP. Y nosotros nos encontramos en unos minutos más.